Muy buenas noches con todos. Encuentros Santos en Perú presenta al maestro Gonzalo Parra de Chile. El título de su conferencia de hoy es Mente errada, el sistema del pensamiento del ego. Bueno, quiero dar bienvenida a nuestro hermano Gonzalo Parra de Chile y a todas las personas que están hoy día con nosotros. Bienvenidos a todos y por favor, Gonzalo Parra, maestro Gonzalo Parra de Chile, adelante por favor. Ahí sí. Hola, buenas noches a todos. Espero que estén todos bien acá, efectivamente, desde Chile. Quiero primero agradecer la invitación. Creo que siempre esta actividad de extensión del curso es siempre agradable conversar y reunirse con gente en torno a esta actividad o experiencia espiritual que tomamos como estilo de vida, ¿cierto? Yo sé que Alberto, lo conversé con él, me siento como incómodo como, cuando me presentan como maestro. En la realidad, siempre me he considerado un estudiante del curso, pero, pero comprendo, digamos, el lenguaje que también utiliza, pero me siento más cómodo como estudiante todavía, porque en la práctica llevo alrededor de 12 o 13 años con el curso, pero en la realidad en la práctica es constante y es diaria, así que quiero agradecer esta oportunidad y hacer esa aclaración. Bueno, antes de empezar esta charlita, quiero invitarlo a los que quieran, bueno, abrir las cámaras y los que quieran, me gustaría verlo. O sea, me gusta hacer clases, hago clases por Zoom, a alumnos también, no del curso también, sino que de otras partes me dedico a la medicina china, entonces hago clases de eso. Así que los que quieran abrir las cámaras, así les puedo ver los ojitos y así no me siento tan solo. Sé que nunca estoy solo, pero me puedo sentir solo igual. Eh, y bueno, quiero, antes de empezar, cualquier duda, cualquier consulta, entre medio de la charla, pueden levantar la mano y hacerla. El tema que elegí es un tema que para mí es complejo, lo hemos abordado y hablado con Pato, que anda por ahí, que es una gran hermana para mí, una gran amiga, un referente para mí dentro del curso, por lo tanto, por lo menos del otro lado de la cordillera, ¿no? De Argentina, así que comparto una linda amistad con ella de años, hemos tenido la posibilidad de organizar una actividad junto acá en Chile, donde vino a hacer algunas charlas con Gabriel también, así que Molnar de Uruguay, así que hemos compartido esto. Y este tema en especial, a mí siempre me llevó mucho la reflexión. Yo, cuando salí del colegio en el año 94, estudié filosofía. Y siempre, al principio, esta cosa de la reflexión era importante. Había, de hecho, una universidad en Navarra, España, que se dedica a este complejo tema de la mente y el cerebro. Porque justamente son dos conceptos que nosotros tendemos a unir y a confundir. Y el curso nos pone en la perspectiva y nos aclara de entradita que efectivamente no es lo mismo. Y eso es lo que hoy día vamos a abordar un poquitito. Así que si surge alguna pregunta, pueden levantar la mano y efectivamente pueden hacerla sin ningún problema. No me molesta que me interrumpan, así que, o si prefieren al final, como ustedes quieran. Mientras tengan un pisco sour al final, yo soy feliz, ¿ya? Así que si no, esto va a terminar mal, se los digo al tiro. Ya, voy a compartir la pantalla sin más. Y vamos, déjenme acá, compartir acá. Y puse este concepto que me gusta mucho que se llama mitología, porque en la realidad lo que vamos a hablar hoy día del sistema de pensamiento del ego y en general del curso es una mitología. ¿Y por qué una mitología? Porque sabemos que esto nunca ocurrió. Si bien es cierto, el curso dice que nosotros no podemos hacer el uso de la negación, pero del mundo y de las cosas que vivimos, partimos con una estructura de mitología, nos estamos contando este cuento, ¿no? Estamos viendo este cuento. Y la idea es partir con esto, con este concepto de mitología, por lo tanto, de esta forma, ¿no? O sea, esto está sacado de la RAE, ¿no? Que dice que es una historia ficticia o un personaje literario o artístico que encarna algún aspecto universal de la condición humana. Y creo que el curso nos viene a contar, Jesús a través del curso, una historia ficticia, ¿no? Algo que nunca ha ocurrido. Y eso es como
lo que nos rompe la cabeza a los estudiantes del curso al principio, ¿no? Es como, bueno, ¿esto existe, no existe? ¿Estoy realmente viendo esto? ¿Es una película que ya estamos viendo? ¿Estamos repasando solo lo que ya sucedió? Bueno, de eso se trata un poquito hoy día, de limpiar algunos conceptos que creo que son importantes. Primero, quería citar el curso antes de empezar con esto. Y dice así: tú que crees que Dios es miedo, tan solo llevaste a cabo una sustitución. Esta ha adoptado muchas formas, porque fue la sustitución de la verdad por la ilusión, la de la plenitud por la fragmentación. Dicha sustitución, a su vez, ha sido tan desmenuzada y subdividida y dividida de nuevo una y otra vez, que ahora resulta casi imposible percibir que una vez fue una sola, y que todavía sigue siendo lo que siempre fue. Lo que está entre paréntesis, bueno, esto lo aprendí también del Dr. Ken, es que todo lo que está entre paréntesis indica el capítulo, el del texto, ¿cierto? El del curso indica la sección, indica el párrafo y después indica la oración. Por si estas citas las quieren, digamos, buscar en el curso, todo lo que está citado desde el curso está entre paréntesis, ¿sí? Eso es importante. Bueno, vamos con lo siguiente. Primero, una de las primeras cosas que nos recuerda un curso de milagro es que tenemos una mente, el concepto que vamos a entrar hoy día a reflexionar. Y tenemos una mente que puede elegir. Por lo tanto, la estrategia del ego es convertir al Hijo de Dios en un ser sin mente, insensato. Y esto que puse aquí con un punto, con asterisco desmentado, es una palabra que acuñé el Apato que la usa, que es desmentado, que es alguien insensato, alguien que perdió la cordura, ¿no? Entonces, si nos situamos en el estudio del curso, que parte evidentemente con una reflexión que la pongo más adelante, ¿no? Que tiene que haber otra, más adelante en la presentación, quiero decir, que tiene que haber otra manera, es que tiene que haber otra manera, y para ver otra manera tengo que tener algo donde poder elegir. Bueno, el curso llama a eso mente, y el concepto mente es complejo poder explicarlo, porque la mente está fuera de todo el sistema de tiempo y espacio que nosotros conocemos. O sea, la mente no está en este mundo. La mente está fuera está fuera del sistema. Y al estar fuera del sistema, a nosotros que estamos programados con un cerebro que está en el tiempo lineal, de presente, pasado y futuro, nos cuesta entender cómo es que este concepto de mente no es lo mismo que cerebro. Vuelvo a insistir, la mente entonces, para explicarlo y ponerlo en un contexto y empezar a estudiar y desmenuzarlo un poco, es un todo que está fuera del sistema. Así lo vamos a dejar y después voy a poner un esquema que nos va a aclarar algunas cosas que son interesantes. Entonces, el libro que yo me basé en esta presentación es el libro del Dr. Ken Wapnick, que se llama El mensaje de un curso de milagros. Parte 1, todos son llamados. Parte 2, pocos eligen escuchar. En esta parte, en la primera parte, es las explicaciones que vamos a hablar. Entonces vamos a hablar de un estado de preseparación como ideas generales, por ejemplo, la naturaleza no dualista de Dios y su cielo, que es principalmente, ustedes saben que el curso está escrito en dos niveles, nivel 1 y 2, no vamos a entrar, no voy a abordar esos temas, pero sí se los voy a mencionar. Después tenemos la unidad de Cristo, Dios y Cristo, entre paréntesis, pensamiento, que lo vamos a ver. Las ideas no abandonan su fuente, que es una idea ancla y muy importante en el curso, tanto para el sistema de pensamiento del ego como para el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Porque todo lo que pienso no abandona la fuente de donde lo pienso. Por lo tanto, todo lo que a lo mejor más adelante vamos a ver y vamos a reflexionar tiene que ver con esto para que lo tengan ahí siempre presente. La famosa diminuta de lo que hay idea, ¿no? Que vamos a referirnos brevemente a eso. La separación de Dios, ¿cierto? Las 4 divisiones que el Dr. Ken propone, no está explicado tan así en el curso, pero él propone pedagógicamente entender las 4, qué pasó con mi mente y cómo se divide en 4 etapas, ¿no? Y el concepto de mente que evidentemente no tiene que ver con el cerebro, ¿ya? Eso quiero dejarlo claro. Vamos entonces. Entonces, para empezar, vamos a definir qué es la mente errada. Este concepto de mente errada está en la introducción básica también del curso de milagro del Dr. Ken. Dice que es la parte de nuestra mente separada que escucha la voz del pecado, la culpa, el miedo y el ataque, y escoge seguir sus dictados, aprisionándonos aún más en el mundo de la separación. Casi siempre se equipara con el ego, ¿sí? Entonces ya en esta definición podemos ver varios conceptos que son interesantes. Primero la mente, que de nuevo
es algo donde yo voy a poder elegir aparentemente, ¿cierto? Hasta ahora, que escucha la voz del pecado. Pato hizo una charla hace un tiempo atrás sobre solo una voz, ¿no? Y hablaba justamente de este tema, ¿no? Lo desarrolló por ahí, si la pueden ver, es muy interesante esa charla. Y en esa voz que escuchamos de parte del ego, escuchamos tres conceptos, o la tríada famosa del ego, que es el pecado, la culpa y el miedo. Y son conceptos que son bien judeo-cristianos, pero también nosotros en el curso Jesús viene a redefinirnos justamente estos términos para que podamos entender cómo podemos, a partir de este reconocimiento que tenemos que hacer justamente del pecado y la culpa y el miedo, y finalmente el ataque, para escoger estos dictados que sigue el ego, y finalmente, digamos que nos aprisiona en este mundo, y finalmente tenemos el concepto de la separación. ¿Sí? Entonces, este es el primer diagrama que vamos a empezar a mirar. Si vemos la parte superior, Dios, Cristo, que están separados, ¿cierto? Todo esto, toda esta explicación que voy a dar, fíjense que estamos hablando del no dualismo puro. Por lo tanto, cuando tratamos de explicar esto, vamos a usar conceptos duales, pero que evidentemente que nos van a ayudar a entender un poquito más esto. Dios y Cristo no son una unidad separada, así como está, nos fijamos al lado izquierdo, a este lado, tenemos la unidad de Dios Hijo que es indivisible. Como dice el curso, no hay una parte donde Dios termine y su Hijo comience, o donde su Hijo comience y Dios termine. Es una unidad una mente una. ¿Sí? Es algo abstracto para nuestro cerebro, ¿cierto? Ahora poder entender eso. Pero si me siguen con la corriente, comprendamos de que Dios tuvo un pensamiento. Dios no piensa, Dios no siente, Dios no tiene orejas, no tiene ojos, no tiene... Gracias por rayarme la presentación. Si quieren, el pensamiento de aquí se trata es una extensión, una idea. Y este pensamiento que se extendió a sí mismo, Dios es Cristo. ¿Y quién es Cristo? El Hijo de Dios, ¿cierto? Que está representado por este círculo de acá, que es el Hijo de Dios, ¿sí? Pero aquí está este famoso concepto de la diminuta y elocada idea de la cual el Hijo de Dios olvidó reír. Finalmente esta idea, esta alocada idea fue la presentación del ego, ¿no? De ser un ser autocreado, de ser nuestro propio padre, de ser nuestro propio... Y evidentemente, como el curso también nos indica, es el único favor que le pedimos a Dios que no nos pudo conceder. Por lo tanto, la mente ahí se divide en esta área. Déjeme subir esto. Y por lo tanto, entramos a otra fragmentación, que la vamos a ver también específicamente. Esta mente es lo mismo acá, pero dividida en tres partes. Primero el ego, ¿cierto? Que es la mente dividida del hijo, que también tiene un pensamiento, pero un pensamiento que ya va de separación, porque hay dos sistemas que aquí, digamos, conviven en la misma mente. El ego como sistema de pensamiento de separación, y por otro lado el es, que significa el Espíritu Santo, sistema de pensamiento del Espíritu Santo, ¿cierto? O mente recta, ¿cierto? Y mente errada, ¿cierto? Siguiendo los conceptos que estamos viendo. Y el TD es un concepto que también acuña el doctor Ken Wapnick, que le llama el tomador de decisiones, que es aquel que toma la decisión de a qué voz escuchar. ¿Me voy explicando hasta acá? Entonces, este tomador de decisiones es el famoso, comillas, tú, que el curso habla. ¿Quién es el tú que está leyendo estas líneas de un curso de milagro? ¿Quién es el tú que hace las lecciones de un curso de milagro? Cuando Jesús nos reta en términos no de enojarse, sino cuando nos reta, cuando de alguna forma nos quiere mover, nos dice, ¿quién es el tú que lee el curso de milagros? Y ese tú es el tomador de decisiones que quien acuña, que es el que toma la decisión. No es el Gonzalo, no es la Pilar que anda por ahí y otras personas que veo por ahí. No ese es el tú que estudia un curso de milagros, sino que es este tomador de decisiones que toma la decisión de qué sistema de pensamiento va finalmente a elegir. Por eso el curso siempre habla de elección y cosas así, ¿no? Vamos bien hasta acá, pero todo esto no está ocurriendo en el mundo todavía. Aquí no estamos en el mundo, ni en la película, ni en los autos, ni en la gente, ni en más personas, ¿cierto? Ni en los políticos, nada. Eso no está aquí. Esto está ocurriendo en la mente. Hagan cuenta que estamos afuera, para hacerlo más gráfico todavía, estamos afuera de nuestra casa,
¿cierto? De donde nosotros vivimos, del departamento, casa, no estamos dentro de la casa conviviendo, sino que estamos afuera todavía. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Cómo esto se va? Entonces, para poder entender más esta división que ocurre en la mente y poder entender mejor el tomar decisiones y el sistema de pensamiento del ego y el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, es donde quien empieza a hablar de las divisiones. Y empieza, por ejemplo, hay una primera división, que es donde justamente abordamos esta diminuta y alocada idea, que el Hijo de Dios olvidó de reír, y se adentró en la eternidad donde todo es uno. ¿Sí? Entonces ahí donde pareció en la perfecta unidad del cielo se introdujo este pensamiento loco. En este instante de locura se concibió establecer una voluntad y un yo independiente de él. O sea, aquí empezamos a hablar de un concepto de yo, de individualidad, ¿cierto? De identidad. Un yo separado, un yo ajeno a este Hijo de Dios, ¿cierto? El Cristo que está con Dios en esta mente una. ¿Sí? Sabemos que esto nunca ocurrió, pero en la mitología está descrito así para poder comprenderlo un poco más. ¿Ok? Esa es la primera división entonces, esta idea loca, o la diminuta y loca idea que se introdujo en la mente del Hijo de Dios. Como segunda división, para poder explicarlo pedagógicamente, dice entonces, ahora la mente parece haber llegado a una existencia, y que más encima está por su cuenta, está aislada y separada, y continúa dividiéndose. Esto es como el mismo proceso de mitosis celular, biológica, que una célula se divide, se divide, se divide, se divide. Bueno, entonces ahora pareció haber llegado a un lugar, a una existencia. Entonces dice, así que lo que había sido una mente separada, ahora de repente se convierte en dos. Interesante. Vamos a ver qué dos. Y la división que resulta es lo que un curso de milagros califica como mentalidad errada y mentalidad correcta. O sea, esta existencia que estamos hablando está ocurriendo, vuelvo a insistir, en la mente. Entonces, y de este modo pasamos a la segunda etapa del relato, que es la respuesta de Dios a la diminuta y loca idea. Siempre se dice que Dios tuvo una respuesta, bueno, pero sabemos que Dios, si bien es cierto, y esto es bueno aclararlo, el curso tiene un lenguaje que, que no se puede entender de forma tan literal, no usa un lenguaje literal, usa un lenguaje bien metafórico. Por lo tanto, esto es importante siempre aclararlo. Dios no es que dé una respuesta, Dios no está ahí hablándonos, sino que finalmente Él se dice que tiene una respuesta que es el Espíritu Santo, ¿no? En otros libros por ahí, en este libro que ahora estoy profundizando también, que se llama Un viaje a través de un curso de milagros, que son las lecciones, donde quien especifica cada una de las lecciones, ahí explica que el Espíritu Santo es como el programa o el archivo que nos trajimos cuando nos separamos. Es como el recuerdo que dejamos instalado en la mente. Así lo explica. En la primera parte del curso lo explica también de esta forma, como que Dios tuvo una respuesta a esta separación. Y la respuesta fue el Espíritu Santo. ¿Ok? No vamos a abordar en esta charla que es lo que es el Espíritu Santo, etcétera, porque no es el tenor de esta, pero sí es importante que lo tengamos en consideración. ¿Ok? Primera y segunda edición. Vamos a nuestra tercera edición. La tercera edición tiene varias partes, porque aquí está la famosa estrategia del ego, ¿no? Que ya la abordamos un poquito adelante, pecado y culpa y miedo, ¿no? Entonces, ¿cómo la abordamos? Como un colapso potencial del fundamento del ego, debido a la decisión que yo tomé como hijo de retirarle su creencia, que es lo que aterra al ego, ¿sí? Lo que va a colapsar, lo que aterra al ego es que yo le quite, de alguna forma, mi creencia. De hecho, lo único que sostiene al ego es que yo siga creyendo en la realidad, comillas, que veo. ¿Ok? Entonces, en tanto el hijo, yo, en contacto con su poder de tomar decisiones, que esa parte que ya vimos, el ego está en inminente peligro. Por lo tanto, el poder de decisión es la única libertad que te queda como prisionero de este mundo, dice en el capítulo 12, ya dije qué significan esas siglas. Y por consiguiente, el ego tiene que mantener este poder oculto de la conciencia del hijo o de la percatación del hijo, que nos gusta mucho ese concepto. Lo cual logra a través de la siguiente estrategia brillante, mente efectiva, que volverá al hijo de Dios un ser insensato, sin mente. Aquí el ego juega sus cartas así, aparte de la primera carta, que es la de minuto y loca idea, aquí juega la otra carta, que vendría siendo esta triada. ¿Por qué?
Porque cuando yo me siento separado de Dios, ¿cierto? Yo tengo que haber un momento llegado a conversar con el ego, metafóricamente, y digo, oye, pero esta culpa que siento es muy pesada para llevarla. Me separé de mi padre ahora evidentemente se convirtió en un Dios castigador, lo único que quiere es encontrarme y matarme, yo tengo que escaparme, no puedo con esto solo. Entonces el ego juega la carta, y en esto lo define como la parte 2, como el ABC o como el yo A, yo B, yo C, que lo voy a explicar. Entonces explica así, puesto que el problema del miedo, y el miedo es causado por la culpa y el pecado, ¿por qué es causado por la culpa y el pecado? Primero, que si pequé, soy culpable. Y si soy culpable, entonces merezco un castigo. Por lo tanto, como cualquier persona, digamos, de este mundo, que cometió un error o un pecado, que es una falta, que merece un castigo, evidentemente que vamos a escapar de esto a toda costa, o vamos a tratar de minimizar o generar, en términos del curso, defensas contra eso. Entonces, el ego juega, o sea, juega un plan conmigo también, y para lograrlo se basa en lo siguiente, se basa en separar y dividir más, o sea, que yo toda esa culpa que cargo la pueda proyectar. Y en esta proyección es donde finalmente empieza a ver la fragmentación y se empieza a conservar y a preservar también una identidad individual. Pero esta identidad individual que yo empiezo a tener negociando con el ego, empiezo a tener una identidad individual que aparentemente está libre de pecado y se le denomina como el hijo inocente, ¿sí? O con la cara de inocencia, ¿sí? Y todo el concepto de culpa, de pecado, se lo atribuyo a alguien más. Y ahí está también inmerso el otro concepto de ataque. Entonces, fíjense acá, estos son los niveles de defensa. ¿Cuál guerra estamos librando? Tenemos que tener un sistema, el ego tiene un sistema de defensa. Y si se fijan, en la parte inferior tenemos a Dios con puntos con estas líneas discontinuas, y sobre eso tenemos el Espíritu Santo, el recuerdo de Dios, que sería la parte de nuestra mente, que es la parte que recuerda, ¿cierto? A través del tomado de decisiones, elegir a la mente correcta o elegir este sistema de pensamiento. Cuando eso se nubla o se vela, o hay un velo ahí, empiezo primero como el hijo individuo, como esta identidad, como llegar a la existencia. Y en esta idea de la mente errada, de estar en el ego y en el negociado del ego, yo tengo que poder liberarme de esta culpa. Por lo tanto, se considera el yo A como el hijo pecaminoso victimario, que es como el hijo, comillas, original que se separó, pero para yo sentirme inocente y víctima del mundo que veo, o sea, totalmente invertido al sistema de pensamiento del Espíritu Santo, recuerden que el sistema de pensamiento está acá invertido. Nosotros creemos que somos un efecto de algo, que somos una víctima de algo. A esa víctima, o a esa inocente víctima, quien lo llama como el yo ve. Y queda un yo sé, que es como el residuo, ¿cierto? La escoria, como el Dios iracundo y el victimario, como el que me va a perseguir, que también se podría hablar ahí de, comillas, mi hermano, el otro, el otro. ¿Se entiende? Entonces, en esta división que ocurre de nuevo en mi mente, empieza la fragmentación desde cuando del hijo individuo al yo A. Desde acá, cuando yo elijo efectivamente seguir haciendo negocios con el ego, y le digo que sí, que acepto, que tengo que proyectar y dejar la culpa en otro, empiezan a estas múltiples personalidades, en vez de tenerlas lógicamente en mi cerebro, empiezan a proyectarse y a fragmentarse y a subdividirse y dividirse. Y eso es lo que el curso llama niveles de defensa. Tenemos diferentes niveles de defensa. También tenemos un nivel de defensa que el curso describe como el doble sistema de defensa del ego, que es el cuerpo y el mundo, ¿no? Sabemos que el cuerpo fue creado, el curso ocupa un concepto de fue creado, o fue más que creado para ser consecuente con los conceptos, fue fabricado como una defensa contra Dios. Y también el mundo, que es donde está este velo, ¿no? Que escorro finalmente, que pongo ahí toda el sistema, decreto todo el sistema de defensa, y ahí se proyecta todo mi sistema de defensa para finalmente liberarme, comillas, de esta gran culpa, de este gran pecado, de este gran castigo que me podrían hacer.
Entonces, después hay una cuarta división, que no me voy a meter mucho, pero la voy a mencionar porque es para otro gran tema, que es el origen y la naturaleza del mundo, y el tiempo y el espacio. Y aquí hablar de tiempo y espacio involucra navegar muy, muy profundo, y no lo vamos a hacer, solamente lo vamos a dejar como la proyección final, ¿cierto?, de la mente, que luego introduce otra más línea de defensa, que es la fragmentación, y esta razona así. Si su Dios está en pie de guerra, buscando venganza en contra de su hijo por la vida que le robó, entonces el Hijo de Dios, todavía unificado como un solo hijo, puede confundir a su perseguidor iracundo al fragmentarse en millones y millones de pedazos, ¿cierto? Para escaparme de Dios, entonces como sistema de defensa, empieza esta fragmentación. Entonces no me puede encontrar a mí porque me multipliqué por miles y miles, ¿sí? Esa es la locura delirante del sistema de pensamiento del ego. Pero lo importante de esto, y lo bueno de esto, es que en cada fragmentación de la filiación está también el Espíritu Santo. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué en cada fragmentación está también el Espíritu Santo? Porque la fragmentación viene de una sola mente. No viene de otros, sino que viene de una sola mente. Por lo tanto, contiene esta unidad funcional, por decirlo de alguna manera, así como sabemos que la unidad funcional del sistema nervioso es la neurona, por ejemplo. Sabemos que nosotros tenemos millones de neuronas. Esto mismo ocurre que en cada neurona estuviese, por ejemplo, el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, en cada hermano o en cada persona, identidad, como quieras llamarlo, lo exterior, está también ahí el Espíritu Santo. Por eso se dice que todos somos uno, ¿verdad? También todos somos uno en el cielo, pero también todos somos uno aquí en el sentido que compartimos el mismo sistema de pensamiento. Compartimos la misma necesidad de recuerdo y de unión, ¿cierto? Por lo tanto, eso quiere decir, pero en cada fragmentación de la filiación también está el Espíritu Santo. Y finalmente, que aquí confundí la diapositiva, que es la tercera parte de la estrategia del ego que ya vimos en la triada, ¿cierto? Pecado, culpa y miedo, ¿verdad? Finalmente, la última es no mirar en el interior. Y la pregunta sería de nuevo, ¿por qué? Porque si yo miro en mi interior, me daría cuenta de que el sistema de pensamiento del ego no es verdad. Y no solamente no es verdad, no existe en absoluto. Entonces, como decíamos al principio, ¿qué sostiene al sistema de pensamiento? Mi creencia en él solamente. Ahora, bueno, él era doctor en psicología, él pone un concepto psicológico también, que dice que entendemos esta dinámica, ¿cierto?, como la dinámica de la negación o represión, ¿sí?, utilizado como sinónimo en el sistema de pensamiento del curso. Entonces dice que tácticamente y antropomórficamente reconocemos esta dinámica como la estrategia del ego para mantener su existencia. La única forma de que el ego mantenga su existencia, comillas su existencia, es que yo siga creyendo en él. Yo siga creyendo, y no siga solo creyendo, sino que lo siga escogiendo. La pregunta es, ¿cómo lo dejo de escoger, no? ¿O cómo me doy cuenta que tengo que escoger? Bueno, ya hablamos de esta estrategia del ego también que está más atrás, que es quitarme esta posibilidad de mirar hacia adentro, porque si miro hacia adentro me voy a dar cuenta que tengo una mente que puede elegir. ¿Sí? Entonces, el curso dice, ¿qué pasaría si mirases en tu interior y no vieses ningún pecado? Esta, comillas, temible pregunta es la que el ego nunca plantea. Mis bastardillas son los apuntes de quién, ¿no? Esta temible pregunta es la que el ego nunca se va a plantear. Por eso el proceso reflexivo de esto, cuando voy hacia adentro, porque el viaje es retorno, no es avanzar, es que me empiezo a dar cuenta, como dice el curso ahí, uno finalmente, tarde o temprano, tímidamente, un poco con más fuerza, se da cuenta que tiene que haber otra forma de ver las cosas. O me voy a preguntar, cuando llego al final de algo, al tope de algo, finalmente, espérame, si alguien está haciendo una pregunta. Ah, sí, perdón, que estaba viendo el chat, que yo pensé que alguien estaba. Si alguien, hasta el momento, vuelvo a repetir, quiere hacer una pregunta, puede levantar la manito o puede abrir su micrófono y la chica que, Sofi creo que se llama, nos va a ayudar. Ahora, creo que aquí lo plantea con
como mucha, bueno, a mí me gusta mucho Ken, entonces lo plantea de una forma magistral, ¿no? El manual, y él lo resalta en esto, dice, el manual para el maestro, eso significa la M, olvídate de la batalla, acéptala como un hecho y luego olvídate de ella. No recuerdes las ínfimas probabilidades que tienes de ganar. No recuerdes la magnitud del enemigo, ni pienses cuán débil eres en comparación con él. Acepta tu estado de separación, pero no recuerdes cómo se originó. Cree que has ganado la batalla, pero no conserves el más mínimo recuerdo de quién es realmente tu formidable contrincante. Y esto cuando he pasado por el manual y continuamente estoy estudiando también esto del curso, me deja a mí dos reflexiones. Primero una, que la quiero compartir con ustedes pueden tener otra y la pueden compartir conmigo, es que tengo que olvidarme de este hecho que probablemente nunca ocurrió. Tengo que aceptar y olvidarme de este proceso. ¿Por qué? Porque acordándome de ese proceso no voy a solucionar nada. Voy a seguir existiendo, comillas, aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer para salir de eso? No recordándome cómo sucedió ni comparándome con este, comillas, formidable contrincante que puedo tener. Pero ahora, para poder salir, tengo que mirarle. Pero ya no estoy solo. Cuando tomo la decisión de ver el miedo, la culpa, el pecado, como lo redefine Jesús, un pecado no lo define como algo castigable, sino que lo define como algo, como un error que es corregible. Es como la otra vez conversábamos con Pato y daba un ejemplo que a mí me quedó dando vuelta y me sirve para explicar esto, que es cuando una profesora está corrigiendo a un alumno que sumó 2 más 2, 5, y lo corrige desde el sistema de pensamiento del ego, le va a decir que es un tonto, que no entiende y nunca va a entender, y más encima le da una cachetada. Desde el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, esa maestra, profesora, le va a corregir el error y le va a decir, Pedrito, sumaste incorrectamente, pero eso no quiere decir que tú eres tonto. Estos 2 más 2 es 4. Es solo un error que cometiste. Y al introducir esta idea de la corrección, introduce esta idea de que inevitablemente no voy a tener un castigo, sino que voy a finalmente ser corregido. Pero para llegar a esa corrección, para llegar a entender y comprender esa corrección, tengo que darme cuenta que tengo un problema, que estoy en un problema. Si no me doy cuenta que estoy en un problema, no puede haber una solución, no se puede ni siquiera plantear una solución. Si yo creo que está todo bien, que el mundo está perfecto y que aquí lo paso divino y que no hay ningún drama, mis relaciones están perfectas, entonces no hay nada que solucionar. Tengo que reconocer que hay un problema. Seguimos. Entonces, ahí está de nuevo, con todas estas divisiones, puse de nuevo esta presentación para que ustedes le echen otra mirada, pero quiero ir acá. De nuevo esta idea central, que es de la famosa, diminuta y alocada idea de la cual el Hijo de Dios olvidó reírse. Cuando habla de una risa, aquí no estamos hablando de la risa así, está una carcajada, sino que es sonreír probablemente, ¿no? De cuando el ego me proponía esto, es sonreír, y probablemente Jesús me está diciendo en esta pasada, que empecemos a sonreír, que empecemos a tomar las cosas no tan en serio en términos, no serio en términos de que vayas a tu trabajo y te pongas a lesear con tu jefe y le digas que el mundo no existe y te rías, o le digas a alguien que muere, pero ¿por qué lloras si el mundo no existe? Sino que lo empieces a tomar con una sonrisa, que no te tomes tan personal las cosas que te están pasando y empieces a mirarla de otra forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque a causa de este olvido, de ese pensamiento, se convirtió en una idea seria. Incluso más allá de eso, es una idea que es capaz de algo y es capaz de producir efectos, comillas, reales. Pero ¿qué culpa tengo yo si el mundo está hecho pebre o hecho polvo?
los políticos siguen robando y siguen acá, que estos son malos, que estos son buenos. Siempre, de alguna forma, los efectos que puede producir reales esta idea, no es que yo no viva o niegue estas cosas que acabo de decir, porque evidentemente puedo tener una opinión política, puedo tener una opinión de un equipo de fútbol, lo que sea. Es que dejo de tomármelo en serio. Y no actúo de manera condenatoria, sino que empiezo a sonreír. No negar mi experiencia, porque es súper duro estar pasando una situación económica, sentimental, lo que sea. No se trata de negar eso. Se trata de ir un poco más profundo que eso. Por eso estas ideas que quiero compartir. Una ley fundamental de la mente es que el pensamiento contenido dentro de ella continuamente hace lo que ésta es. Por ejemplo, el contenido de la mente de Dios es amor. Por lo tanto, lo que va a hacer Dios es amar. Simplemente. No puede hacer otra cosa. ¿Sí? Por otro lado, observamos una dinámica similar que opera en la mente dividida o separada. Aquí el contenido de separación del ego solo es separar. Entonces la mente dividida solo puede hacer ¿qué? Dividir. Si hablamos de igualdad de condiciones, los dos hacen lo mismo. No pueden hacer algo distinto a su naturaleza. La diferencia es que una extiende, que sería la mente, es decir, Dios en este caso, que se extiende a sí mismo, extiende su amor, a diferencia del ego que hace fabricar y separar. ¿Sí? Estas son reflexiones del doctor Ken Wapnick. Ahí está. Entonces, dos citas del curso que me parece importante, capítulo 6 y capítulo 12. Los pensamientos se originan en la mente del pensador y desde ahí se extienden hacia afuera. Se extienden hacia afuera. Las ideas no abandonan su fuente, ¿no se acuerdan de eso? Esto es tan cierto del pensamiento de Dios como extensión, como el tuyo, proyección. Puesto que tu mente está dividida, puedes percibir y también pensar. Y esto es una patada en la guata cuando lo leí. De ahí lo voy a explicar por qué. No obstante, la percepción no puede eludir las leyes básicas de la mente. Percibes desde tu mente y proyectas tus percepciones al exterior. Entonces cuando yo leí esto dije, bueno, entonces ¿qué diablo estoy viendo? Estoy pensando, estoy proyectando, estoy percibiendo. Entonces esto me llevaba a la reflexión, entonces, ¿qué estoy viendo? ¿Cómo lo estoy viendo? ¿Lo estoy pensando? ¿Lo estoy percibiendo? Entonces recordemos que en esta ley de la proyección es que yo primero pienso, luego proyecto y tercero percibo. Ese es el velo que es la contradicción más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo veo esto de más arriba, voy a entender que lo que yo estoy viendo es un resultado de lo que estoy pensando. Pero como el ego juega su carta y utiliza la percepción para él mismo, dice, claro, lo que estás percibiendo afuera es del modo, como lo vimos en la separación, digamos, del yo A, yo B, yo C, eres víctima de estas cosas. Todas las personas te están haciendo a ti esto. El mundo está en contra de ti. Tu pareja es la que tiene la culpa, etcétera, etcétera, de todo lo que quieran, ¿no? Por eso es tan importante entender el concepto desde el curso, que cuando habla de percepción, está hablando que cuando corrige el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, no es que yo vaya a dejar de percibir, sino que hay otro tipo de percepción. ¿Sí? No voy a entrar más en ese tema, pero se los dejo ahí, porque aquí estamos hablando de que esto se proyecta desde el sistema de pensamiento que estoy escogiendo. ¿Sí? No es que haya algo fuera de nosotros. ¿Sí? Y la otra, lo que proyectas o extiendes es real para ti, como tú, como el tomar de decisiones. Y esta es una ley inmutable de la mente, tanto en este mundo como en el reino. El contenido, sin embargo, es diferente en este mundo, porque los pensamientos, entre paréntesis de miedo, que dicha ley gobierna aquí, son muy diferentes a los pensamientos de amor del reino. Ya vimos, unos se extienden, el otro fabrica, el otro separa, el otro divide. ¿Sí? El contenido es muy diferente. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá?
Y acá puse una reflexión para que podamos discutir, si lo quieren, que es, no podemos deshacer lo que creemos que está aquí, si primero no reconocemos que creemos que está aquí. Lo vuelvo a repetir. No podemos deshacer el sistema de pensamiento del ego por nosotros mismos, en otras palabras. Solos. Porque primero, para reconocer el sistema de pensamiento del ego, tengo que reconocer que creo que estoy aquí. Que creo que eso está aquí. Porque en la medida en que yo reconozca que eso está aquí, que la proyección está aquí, y no niego la proyección, voy a poder elegir el guía correcto para mirar con Jesús o con el Espíritu Santo, que te sientas cómodo, lo que está ocurriendo aquí. ¿Qué me dice el ego? Que si yo miro eso, lo que está aquí, el miedo o la culpa va a ser tan grande que voy a salir corriendo. Por eso el ego me dice que no mire hacia adentro. Pero tengo que empezar a reconocer para poder deshacer, para poder de alguna forma optar a este sistema de pensamiento, tengo que mirar mi culpa, tengo que mirar mi pecado, tengo que mirar mi miedo. Por eso experimentarnos a nosotros mismos en un cuerpo refleja la creencia de que el pecado es real. ¿Y por qué experimentarme en un cuerpo? No porque el cuerpo sea algo, sabemos que el cuerpo en el curso es descrito como algo neutro, no es nada, sino que se convierte solo en un vehículo, ¿no? Pero experimentarme en un cuerpo del sistema de pensamiento del ego es un sistema de defensa porque sabemos que el ego, o sea que el cuerpo, fue fabricado, digamos, como un ataque, al igual que el mundo, en contra de Dios y ya está. Eso es todo. No quiere decir que me tenga que dejar de experimentar como un cuerpo. Quiere decir que tengo que entender cuál es el principio que desde ahí puede salir nuevamente, ¿no? Que si escojo el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, el mundo se convierte como un aula de clases. Entonces mis relaciones especiales o de odio especial empiezan a ser relaciones santas. Pero tengo que reconocer cuánta razón quiero tener, cuál es la parte de mí que no quiere hacer este curso, y cuántas veces le digo a Jesús en su cara que él no tiene razón, que su curso no tiene razón, y que yo sí la tengo. Porque, ¿cuántas veces nos hemos sentido culpables por no haber hecho una lección, por ejemplo? Porque tengo que hacer la lección 125 y no sé, me doy una vuelta, digo, no, mañana la hago, no es la realidad, no sé, me da sueño, empiezo a bostezar, es que no entiendo esto, lo que me quiere decir, etc. ¿Cuántas veces, o con el texto, o con el manual para maestro, o con la clarificación de términos, o con la psicoterapia, o con el canto de la oración? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? A mí muchas veces me sigue pasando, yo creo que me va a seguir pasando. Hace poco experimenté una gran resistencia con varias lecciones. Y lo que te puedo decir, o lo que Ken dice en su libro, y que yo he adoptado para mi práctica, y lo he conversado con Pato también muchas veces, es que dejo de sentir culpable por no hacer lo que el curso me dice que tengo que hacer. Pero primero tengo que reconocer que no lo quiero hacer. Porque en la realidad no lo quiero hacer. Y no lo quiero hacer porque no lo quiero hacer, no te quiero perdonar porque no te quiero perdonar. No. Hoy no te quiero perdonar. Ahora, ¿eso es condenable? Absolutamente del curso no. Jesús habla siempre de una paciencia infinita. Él está esperando ahí, pacientemente. No está tomando nota de la lección que viene que no le hiciste, no está tomando nota de nada. ¿Por qué? Porque es imposible en la figura del sistema de pensamiento del Espíritu Santo o de la mente una que haya un juicio, que haya un juicio condenatorio. Que Jesús nos tiene una enorme paciencia, absolutamente, y nos dice reiteradamente que nosotros no entendemos, que sabe que no somos estudiantes tan serios, que somos grandes dilatadores, sacadores de vuelta, como decimos acá en Chile, pero sin embargo, Él está ahí, siempre, y nos dice, hermano mío, elige de nuevo, ¿cierto? Aunque parezca simple para Él, ¿cierto? Pero muchas veces tengo ganas de decirle en la cara, no tenéis razón, yo tengo razón.
Y de hecho la resistencia se manifiesta así. Lo que le quiero decir constantemente es que no. Porque si él tiene razón, como un poema que siempre yo saco a colación de Helen, es que si yo tengo razón, entonces él no existe. Pero si él tiene razón, entonces yo no existo. Pero yo no existo como una identidad. Helen tenía un poema que era más que un poema, era un sueño, disculpen. Y ella soñaba con una figura que era Jesús, que se le aparecía en el sueño, y ella le decía en el sueño, no me hagas esto, no me hagas esto, no me hagas esto. Y ella explicaba que reconocer la figura de Jesús en el sueño que estaba viviendo ella en ese momento, era reconocer que todo su sistema de pensamiento, todas sus creencias no significaban nada. Entonces, la misma escribana del curso, la que recibió el dictado de Jesús, en un libro por ahí muy lindo que tiene, aunque lo tengo por aquí porque voy a citar algo que es Ausencia de Felicidad, que es la biografía, digamos, la historia de Helen, escrita por el doctor Ken Wapnick. Ahí vamos a ver la relación que no era una relación muy santa con Jesús, ¿no? Ella era no era una persona fácil. Creo que ninguno de nosotros lo es, pero creo que ella vivía desencarnadamente su relación con Dios, con Jesús en este caso, bien, de una manera no tan llevadera como nosotros podríamos pensar, que ella le escribía, que ella le escribía el curso, que era una persona muy santa, etcétera, etcétera. No, ahí se van a sorprender harto de la vida de ella. Pero bueno, entonces quería llegar a eso, porque tiene que haber otra manera. Y así empieza este curso. Tiene que haber otra manera para hacer esto. Entonces, en la foto, por los que no lo conocen, está Helen Schuckman a su izquierda y William Deptford, que eran compañeros que no se trataban muy bien. Y aquí, en este libro, en la página 93, en el capítulo 5, dice, tiene que haber de otra manera. Entonces voy a leer un extracto pequeño que dice, tal como Helen lo registró en su autobiografía en junio de 1965, tuvo lugar un cambio de lo más inesperado. Lo que ocurrió después es particularmente difícil de describir, dice ella, porque yo había llegado a un estado mental en el cual una respuesta positiva de mi parte era singularmente improbable. Sin embargo, hubo una, y desde ese momento en adelante comenzó un gran cambio. Que esto justamente y ella se propone, incluso describiéndolo ella misma, improbablemente, bueno. Y desde ahí empiezan a ver que van a esta voz que ella escuchaba y podía escribir, ¿sí? Ahí se lo dejo por ahí, página 93 del libro Ausencia de Felicidad. Entonces, claro, tiene que haber otra manera de ver esto, ¿no? Y el tiene que haber otra manera de hacer esto, de ver esto, tiene que ver con justamente aceptar, rendirme, entender que tengo una mente que puede elegir y que puede elegir un sistema de pensamiento que lo único que va a hacer es corregir mi percepción y llegar a una percepción verdadera. Recuerden que en este mundo nunca vamos a experimentar el cielo, nunca vamos a experimentar el amor, sino que vamos a experimentar reflejos. Y el curso habla mucho de esos reflejos, que se hacen solo con la idea de ir practicando, de ir entendiendo cómo puedo elegir este sistema de pensamiento. Entonces, para alegrarnos un poco la tarde-noche, puse aquí una cita, bueno, dice, tal vez te preguntes por qué es tan crucial que observes tu odio y te des cuenta de su magnitud. Puede que también pienses que el Espíritu Santo le sería muy fácil mostrártelo y desvanecerlo, sin que tú tuvieras necesidad de percatarte. ¿Cuántas veces me pregunté eso? ¿Por qué es tan difícil esto? ¿Por qué no es tan fácil de que Él venga y ya está? Ya, mira, te entrego todo esto y ya está. ¿Ok? Te entrego mi problema económico, te entrego mi problema con mi esposa, con mi hija, ya yo me quiero ir. Chao. Toma, desvanécelo. Aquí hay un concepto importante que tengo que observar. El curso me dice que tengo que examinar. Tengo que hacer la anatomía de esto. ¿Y por qué tengo que hacer anatomía? Porque el principio de lo que hacemos mal nosotros los estudiantes o incorrectamente es que traemos a Dios y a Jesús a este mundo.
Y lo que nos dice todo el curso es al revés. Tengo que llevar la ilusión a la luz. No es lo mismo que yo traiga a Jesús para acá para que le diga, ya Jesús, estoy en un restaurante y quiero, ¿qué plato pido hoy día? ¿Qué vestido me pongo hoy día? ¿Jugaré los números de lotería, Jesús? ¿Me podéis decir los números de lotería? Si yo hago eso y Jesús me responde, estaríamos en el delirio más grande, porque sería que Jesús entonces cree en este mundo y cree en la realidad y es real, entonces todo lo que yo creo. Por eso el sistema es al revés, es justamente mirar cuánto odio tengo, cuánto rabia tengo, cuántas ganas de atacar tengo, cuántas ganas tengo que decirle nuevamente, tu curso no vale nada. ¿Sí? ¿Quién no ha tenido esa experiencia de tratar de agarrar el curso y tirarlo como... Había una experiencia por ahí de agarrar, de, de tirar el curso por el baño, ¿no? Cuando el curso era una gran enciclopedia y, y le llevaron la cuenta a alguien porque el curso había, digamos, dejado tapado el baño y el agua salía por todos lados, ¿no? Porque era muy grande. Todos hemos tenido esa experiencia. Somos uno en el cielo, pero también en la mente dividida, porque todos compartimos, como ya dije, esto mismo, el sistema de pensamiento. Algo importante, el milagro es una corrección. No crea ni cambia nada en absoluto. Simplemente observa la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Entonces el milagro no es algo externo, en el sentido de que puedo convertir el agua en vino y esas cosas, ¿no? Esos son trucos de magia, ¿no? Lo que finalmente hace solamente es corregir una percepción errónea. Nada más que eso, en nuestra mente. Y finalmente, que es el secreto, porque acá cuando uno pone en la charla, dice, mira, te voy a dar los 3 secretos de un curso de milagro, te voy a dar las 5 claves, te lo voy a resumir en 13 puntos. Te llenáis de público, ¿no? Pero aquí el curso te tira para abajo todo eso porque te dice el secreto de la salvación, amigo mío, o hermano mío, no es sino este. Entonces, está el redoble de tambores que te va a decir cuál es, y tú vas a decir, por fin me voy a dar los números del loto o de la lotería, y te dice, no, hermano, eres tú el que se está haciendo todo esto a sí mismo. Y vuelvo a cerrar el computador, vuelvo a dar el portazo al curso y digo, pero ¿cómo es posible que yo me esté haciendo esto a mí mismo? Bueno, ese es el secreto de la salvación. Y para profundizar eso, evidentemente que tenemos que practicar, que tenemos que mirar mucho eh, el texto, los ejercicios, porque cuando me he dado cuenta en esta travesía del viaje a través del libro que quien propone de las lecciones, eh, como que todo va tomando otra forma. Es increíble esto. Y llegar a la comprensión de esto es complejo. Porque sí. ¿Y por qué es complejo? Por lo que decíamos al principio. Si yo digo, sí, en la realidad yo soy responsable de esto, yo voy a creer que Dios me va a castigar. Por lo tanto, no voy a decir eso y voy a seguir abarcando. Porque acuérdense que creé el mundo, todas las personas que están en este mundo, para crear los sistemas de defensa. ¿Sí? Entonces, si me permiten unas preguntas, me cuentan qué te llevas de hoy aquí, cómo lo implementarás y cómo lo podrás en práctica. Son 3 preguntas que no seré que me contesten acá, se las dejo ahí para que puedan compartirlas y eso. En- eso. Y gracias, Pato, estaba viendo el chat, gracias por compartir eso, eh, eso, esas extensiones de lo que yo estaba hablando. Gracias, como siempre. Em, bueno, voy a dejar de compartir para los que quieran preguntarme algo o quieran hablar, quieran reclamarme, quieran, lo que ustedes quieran. Estoy aquí para ustedes. Y además fui bien juicioso en el tiempo. Me dijeron que tenía 45 minutos. 45. Terminó el primer tiempo. Ahora podemos conversar de lo que quieran. Bueno, si alguien puede hacer una pregunta, por favor, que levante la mano para abrirle el micrófono. Bueno, yo me siento feliz porque eso quiere decir que les quedó todo súper claro. Me siento, me creo en lo máximo
de expositor del curso, así que no pasa Bueno. nada si nadie quiere hacer una pregunta. Bueno, Gonzalo, para felicitarte, una exposición excelente. ¿Podrías ampliar un poquito acerca de cómo llevar la ilusión a la luz, por favor? Ah, es un gran tema ese, y gracias por la pregunta. Nosotros lo que tendemos a hacer, siempre, un error muy común, que dice que siempre emplean, la mayoría de los libros que he leído de él siempre emplea un poco eso, que el error más común de nosotros como estudiantes es que como nos cuesta tanto mirar nuestro odio, como nos cuesta tanto reconocer que lo que veo, soy responsable de lo que veo, para citar el curso, me es más fácil decirle a Dios que cambie mis problemas acá, o a Jesús que me cambie mis problemas acá, porque me interesa seguir haciendo real lo que me está pasando. Pero si ella me engañó, lo que yo quiero, necesito una mujer perfecta, necesito otra mujer, necesito otro jefe, necesito otro vestido. Por lo tanto, lo que dice es que sigo perpetuando el sistema de pensamiento del ego de esa forma, porque traigo a Dios a algo donde Dios no está, donde Dios no sabe, donde hay algo que es inexistente. Por eso dice hay que hacer el proceso de alguna forma inverso, porque, déjame, sí puedo. ¿Todos ven una pizarra? Sí, por ejemplo, déjame el texto, me gusta más. Nosotros todos entendemos que es escrito todo con mayúscula, porque causa y efecto, ¿cierto? Nosotros en este tema de causa y efecto, que todos entendemos que toda causa, ¿cierto?, va a generar un efecto. O si lo hablamos en términos de Newton, toda acción tiene una reacción, ¿cierto? El tema es que, mirado desde el punto de vista del curso, nosotros lo invertimos sin darnos cuenta, porque nosotros nos sentimos un efecto de algo, una víctima de alguien. Alguien me hizo algo. Yo no tengo nada que ver con este mundo, ni menos con lo que veo, ni menos con lo que pasa en este mundo. Por lo tanto, yo invertí, el sistema de pensamiento se invirtió acá, y la causa pasó a ser un efecto. El curso me enseña que yo soy causa, quiere decir que yo soy el responsable, no el culpable, el responsable de lo que veo. Si soy el responsable de lo que estoy viendo, y le digo a Jesús, pero si yo estoy viendo esta taza que me sirve para, no sé, para tomar té, no puedo ser responsable de esta taza, ¿cierto? Que estoy tomando de té, ¿cierto? Como en las primeras lecciones, que nada de lo que veo significa nada, ¿no? Y que nos van entrenando de esa forma. Lo que busca Jesús, o lo que busca Jesús en el curso, y quien lo explica de esa forma, es que yo pueda llevar la idea, o mi idea de separación a Él. Las ilusiones, mis problemas, o lo que yo creo que son mis problemas, ante Él. Porque dice que cuando yo las lleve se van a desvanecer, porque cuando Él toma la mano, y hermano, elevémonos por el campo de batalla, y si nos elevamos por el campo de batalla vamos a terminar sonriendo, y todas esas cosas, es finalmente el proceso inverso. Yo reconozco que lo que estoy viendo, entonces es un proceso del cual yo elegí percibirlo de esa manera. Hay una cita del curso que dice que todas las cosas que nos pasan son tal y cual nosotros las hemos pedido. Por lo tanto, si el secreto de la salvación es que yo me estoy haciendo a mí mismo todo esto, por lo tanto, al reconocer que este sistema está de alguna forma invertido, lo que hago es decirle a Jesús, cuando digo tiene que haber otra manera, le pido a Él la corrección en mi mente. Porque ahí se origina, recuerden, el otro concepto importante, la idea ancla, que las ideas no abandonan su fuente. Recuerden que las ideas no abandonan su fuente no solamente del sistema de pensamiento del Espíritu Santo, sino también del sistema de pensamiento del ego, porque lo que yo estoy pensando, no lo estoy pensando aquí, lo elegí allá. De hecho, tenemos solo un pensamiento, que es el pensamiento de separación. Recuerden que si nos metemos en la idea de pensamiento, hay una parte que dice que hay que los pensamientos que creemos que pensamos, ¿no? Que ahí involucra el tema del cerebro. Nosotros en la realidad no estamos pensando nada. Solamente elegimos una opción y luego está la proyección de esa, el resultado. Por lo tanto, para volver a esto a la causa, para volver a ser causa, yo tengo que tomar esto y verlo con Jesús. Por eso siempre dice, elige de nuevo, elige, porque al momento de elegir y pedirle
ver con sus ojos o verlo con él el problema, me voy a dar cuenta que esto se deshace. Pero recuerden que para poder elegir eso, yo tengo que reconocer que hay un problema, que tengo que reconocer que que quiero seguir teniendo la razón. Cuando me rindo, finalmente, cuando dice acepta, ríndete, es finalmente entregarle eso. Pero entregarle de la perspectiva real de mirar que yo tengo algo que ver con eso y no que soy una víctima de eso. ¿Sí? Gracias. De nada, Chiqui. Chiqui, ¿no? Chiqui, Chiqui es tu nombre. Chiqui. Chiqui, perfecto. Chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui. ¿Alguien más quiere hacer? Tenemos una pregunta de Rosa Morales. Muchas gracias, Gonzalo. Excelente charla. Por favor, ¿tú crees que podrías explicarnos eso de que creamos un cuerpo para escapar de Dios? Wow. Otra muy buena pregunta. Más que creamos, yo cambiaría el concepto por fabricar, ¿cierto? Para, digamos, seguir la misma lógica de conceptos que estamos teniendo. En las divisiones de la mente, cuando la mente se fue dividiendo en estas que expliqué, el sistema tuvo que ocupar algo que se llama, el sistema del ego tuvo que ocupar algo que se llama defensa. Y la pregunta es, que te puedo contrapreguntar, ¿por qué yo tengo que defender algo? Y háganse ustedes la pregunta, ¿por qué yo defendería algo? Cualquier cosa, no piensen en esto, pero ¿por qué yo tengo que defender a alguien o a algo? Porque sencillamente creo que tiene que ser defendido. Y si creo que tiene que ser defendido, es porque de alguna forma es débil. Por lo tanto, reconociéndose a sí mismo, de alguna forma, metafóricamente el ego, al tener esta debilidad de quitarle mi atención y mi creencia y que se deshaga, y que se le reviente el globo, ¿no? Que yo le pinche el globo, finalmente tiene que crear un sistema de estrategia de defensa. Por eso hablamos delante de la defensa. Y las defensas son varias cartas que utilizan. Las separaciones las fui diciendo. Pero la primera que ocupa es la triada pecado, culpa, miedo, que eso me va a evitar mirarme. Porque si me miro, Dios me va a castigar y Dios me va a matar. Por lo tanto, ahí tengo un sistema de defensa. El otro, el cuerpo. Porque si yo estoy en un cuerpo y proyecto más cuerpos y más cuerpos y más cuerpos, puedo dividirme y fragmentarme y no me va a encontrar. Es como jugar a la escondida. No sé si en tu país juegan a la escondida, pero es como jugar a la escondida y no me va a encontrar porque si mira para acá, Dios, y dice, güey, pero hay 7.000 millones, no está el que ando buscando, ¿no? Entonces, finalmente, el cuerpo se crea como una defensa contra eso. Y al crear una defensa, que es una más de las que ya te hablé, y la otra defensa es el mundo, donde yo proyecto toda esta película, la proyecto en eso. Entonces el ego está ampliamente defendido, porque siempre te está diciendo y negociando contigo la idea de la culpa, proyectándola en el otro. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el cuerpo es una defensa. No es una creación divina. De hecho, el cerebro que está incorporado dentro del cuerpo también es una defensa. No es tan simple, para mí no fue tan simple, como acoger esta idea así de buena a primera. Así como, sí, si el cuerpo, ¿cómo va a ser el cuerpo si el cuerpo es algo perfecto, etcétera, etcétera, y es sanable, es moldeable, etcétera? Bueno, el curso te dice que no es que no puedas tomar una pastilla si te duele la cabeza, no es porque no es que no te puedas hacer un tratamiento si estás enfermo. Eso no es tan importante porque el curso no habla del comportamiento. No es cambiar de comportamiento, es cambiar de forma de pensar. Porque la forma de pensar va a llevar un cambio de comportamiento, no el comportamiento a una forma de pensar. Por eso no es tan importante si eres seguidor del curso y dejas de comer carne, si te vistes de blanco, si haces saumerios, si haces cosas así, porque el curso no habla de comportamiento. Habla de tu cambio de forma de pensar. Un ejemplo, otra vez la Pato hablaba de una experiencia de lo que le pasó con respecto a una persona que vio como esa experiencia de aquella persona que veía tenía que considerarla como su hermano. Helen también cuenta algo cuando estaban en un aeropuerto, que como ella era psicóloga y le gustaba siempre ayudar a las personas, vio a una chica que estaba muy triste cuando estaban esperando un vuelo con Bill.
que justamente después de una experiencia, porque a través de un sueño ella ve una iglesia, la iglesia no me acuerdo el nombre, pero era una iglesia luterana, ¿no? ¿Luterana, Pato? ¿Luterana? Sí, una iglesia luterana. Y ella viaja, Bill la acompaña porque dice que tiene que encontrar esa iglesia, la acompaña, y resulta que no la encuentran, po. Van caminando, no encuentran la iglesia, entonces ella se frustra mucho, dice, pero ¿cómo si finalmente Jesús me lo mostró y no está? Y resulta que cuando toman el vuelo, cuando van a tomar el vuelo, se da cuenta que cuando el avión levanta el vuelo, ve la iglesia. Pero lo que pasa es que el avión en 3D. Actualmente está la clínica Mayo ahí, ¿ya? Donde ella ve esa imagen. Pero ella la vio en 3D, pero etc. Bueno, pero en ese interín, ella ve una mujer que está muy triste. Entonces se acerca y le dice, oye, ¿qué te pasa? Bueno, resulta que había tenido una pelea con el esposo, entonces le tenía miedo a volar, y entonces ella se acerca y le dice que no se preocupe, que la van a acompañar, y ella escucha la voz de Jesús en su mente y dijo, esta es la clase de iglesia de la cual quiero construir, que finalmente el mensaje era como esto es lo más importante, ¿no? Acoger, empatizar con tu hermano, ¿no? Él es tu hermano, ella es tu hermano. Entonces quería contar eso como la anécdota, que también está en el libro Ausencia de Felicidad por ahí. ¿Alguien más por ahí? Ah, no sé, Julio, si va a estar ahí, le puedes preguntar a Alberto, a Chiqui, si va a estar la grabación disponible, ahí ellos la manejan. Sí, inmediatamente terminando su conferencia, vamos a colgarla en YouTube del profesor Perfecto, Alberto. Ujú. qué bueno, qué bueno. Voy a entender. Gracias a ti, Rosa, gracias por compartir, gracias a todos por compartir, por estar aquí, por escuchar. No creo ser ningún adelantado de esto, solamente vine aquí a exponer las ideas que yo, con el entendimiento que tengo, humilde entendimiento. Y eso, me acordé de eso. Antes de terminar, para darle el paso a Alberto. El curso nos pide honestidad, nos pide humildad y nos pide honestidad justamente en reconocer que hay una parte de nosotros que se niega rotundamente a hacer este curso, pero que hay otra parte que sí lo quiere hacer, pero hay una parte que no lo quiere hacer, pero que seamos lo bastante honestos con eso y que seamos humildes. ¿Y por qué tenemos que ser humildes? Porque tenemos que reconocer que no sabemos nada. Y el reconocer que no sabemos nada con respecto a lo que estamos hablando y diciendo hoy es muy fuerte, porque en el mundo reconocer que no sabes es quedar de ignorante. Pero acuérdense del amigo Sócrates, que se le adjudica el concepto o la frase que solo sé que nada sé y ni siquiera de eso estoy seguro. Y yo acuño esa frase continuamente porque, aunque a veces creo saber en la realidad, muchas veces creo yo saber, y ahí es donde ocurren los mayores errores de mi vida en decisiones, cuando yo creo decidir por mi cuenta. Eso. Así que si no es más, bueno, despedirme de todos. Muchas gracias, Alberto. Te doy la palabra porque creo que van a anunciar al próximo expositor. Así que agradecer la oportunidad, agradecer de conocerlo a todos los que vinieron hoy, y eso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, hermano Gonzalo Parra. Tu exposición ha sido realmente muy clara, muy profunda, y me alegra muchísimo que hayas nombrado a Kenneth Wapnick, que es uno de los grandes estudiosos del curso de milagros. Esta persona, Kenneth Wapnick, estuvo muy cerca de Helen Schucman, y realmente él absorbió los conocimientos del curso de milagros. Y realmente me gustó mucho tu exposición, y quiero yo aprovechar para decir, tengo algunos libros de Kenneth Wapnick, por ejemplo esta, no sé si la pueden ver, y se los recomiendo a todas las personas porque eso es uno de los grandes estudiosos de un curso de milagros. Aquí tengo otro. Y aquí tengo otro. Él tiene muchísimos libros, pero bueno, tengo algunos cuantos, pero
es uno de los gigantes del curso de milagros y debemos estudiarlo y conocer mucho más. Muchísimas gracias, hermano Gonzalo Parra. Tus enseñanzas nos han llegado a todos y te vamos a recordar siempre por este regalo que nos has hecho. Muchísimas gracias. Bueno, para despedirnos, gracias Gonzalo por este excelente. Gracias, Te escuchamos, te Gonzalo, escucho, por Chiqui. esta excelente No se escucha, exposición. ¿no? Te escuchan. Y los esperamos el próximo sábado, amigos. Muchas gracias por acompañarnos el próximo sábado 20 de agosto a las 11 de la mañana, donde Adalberto Bravo nos va a exponer el tema la psicoterapia en el contexto de un curso de milagros. Entonces nos vemos el próximo sábado a las 11 de la mañana para escuchar la conferencia de la psicoterapia en el contexto de un curso de milagros. Muchísimas gracias, amigos. Gracias por compartir. Nos vemos. Chao. No, gracias. Que estén bien todos. Gracias. Ya.